Saludos a todos, comenzamos la 10ª lección y nos quedamos en los parámetros de diseño para la norma NFPA 14. Un poco recapitulando los tres métodos que hablábamos en la lección anterior. El método 1 es extinguir incendio con rociadores, el segundo con mangueras y el tercero con un sistema combinado de rociadores y mangueras. Estos métodos se basan en tres filosofías distintas que tienen que ver con el tiempo en que se da esas variables de incendio, en qué momento, qué potencia el incendio que hemos estudiado en la clase anterior, se presenta, se logra el combate, se inicia el ataque del incendio. En el método 1, los rociadores van a extinguir el fuego en su etapa inicial, muy tempranamente, y las mangueras solo sirven como complemento para, si es que existen mangueras, porque no necesariamente tienen que haber mangueras, solamente servirán como complemento en esa extinción. El concepto es de que los rociadores son suficientes para apagar el incendio. Si el sistema de rociadores falla, es un tema de bomberos. El sistema colapsó y los bomberos tienen que apagarlo con recursos externos. El segundo método es extinguir el incendio con mangueras. En ese caso, puede ser con el uso de ocupantes, mangueras para uso de ocupantes o mangueras para uso de bomberos. Los ocupantes van a tener los famosos gabinetes contra incendio equipados con mangueras de 1,5, o los bomberos van a tener las válvulas para uso de bomberos, que generalmente van en las cajas de escaleras y son para extinguir incendio con mangueras de 2,5 que ellos traen y conectan a la red privada de la edificación. Y el tercer método es tener ambos sistemas, como un backup uno del otro. Si uno falla, se tiene el otro, y si el otro falla, se tiene el siguiente. Aquí hay una gran diferencia, señores, por favor. Dos gabinetes contra incendios no son lo mismo. Un gabinete en la NFPA 13 tiene un concepto totalmente distinto que un gabinete en la NFPA 14. Son iguales, pero cada uno lo mira de forma distinta. Uno lo mira como una cosa y otro lo mira como otra cosa distinta. Para la NFPA 13, las mangueras de 1,5, el gabinete de 1,5 es una manguera interior, y para la NFPA 14 es un sistema clase 2. Para la 13, lo vimos en las primeras lecciones, las mangueras son o interiores o exteriores. Las que están equipadas con válvulas y conexiones de 1,5 son mangueras interiores, y las conexiones exteriores generalmente son conexiones de 2,5. Exterior no quiere decir que esté fuera de la edificación. Para la 13, exterior es concepto hidráulico. Exterior quiere decir que el agua proviene del exterior. Así físicamente, la manguera exterior o la conexión de manguera exterior esté internamente dentro de la edificación. Porque también confunde un poco cuando dicen mangueras exteriores. En la calle. No. La manguera exterior puede estar dentro de la edificación y sigue siendo una manguera exterior porque el agua que la abastece proviene de la red pública, o proviene del camión de bomberos, o proviene del hidrante, o proviene de la bomba contra incendios del complejo al cual está conectada, o proviene de la bomba contra incendios de la edificación. Igual sigue siendo una manguera exterior, ¿sí? Espero que quede claro. Estos conceptos a veces son medios enredados, pero para la norma NFPA 13, manguera exterior es recurso exterior que puede ser abastecido interiormente. Mi bomba puede tener la demanda de la manguera exterior. Mi equipamiento puede estar calculado para eso. Para la NFPA 14, en cambio, los gabinetes van a ser clase 1, clase 2 y clase 3. Las tomas van a ser, ya no se llaman interior-exterior. Todas son interiores, por decirlo de una manera. Y son interiores clase 1, interiores clase 2 e interiores clase 3. En el concepto de la 14 no hay demanda exterior. La demanda siempre es interior, ¿sí? No he hecho un gráfico de eso, pero creo que quede claro que es mangueras interiores, mangueras exteriores para la 13, clase 1, clase 2 y clase 3 para la 14. El clase 1, ¿no? Estamos viendo un gráfico acá de un sistema de mangueras. Son estas válvulas 2,5 que están destinadas para uso de los bomberos y personal entrenado en manejo de chorros pesados. Acá tenemos la válvula 2,5.
Un sistema clase 1 está diseñado solo para uso de los bomberos entrenados. Entonces hay dos características que distinguen esto de los sistemas clase 2. El primero es que son exclusivamente para uso de los bomberos y por tanto no deben ser usados por los ocupantes, ya que la fuerza de reacción y la presión que provocan estos chorros, de 100 psi como mínimo, son imposibles de manejar por personal no entrenado, ¿ya? Requieren un gran esfuerzo para controlar el chorro. Y el segundo concepto es que no tienen manguera, no tienen conectada una manguera, porque usan la manguera que traen los bomberos en sus camiones. ¿Ok? Sistemas clase 1. El sistema clase 2 es un sistema equipado con mangueras de 1,5 para el uso de los ocupantes del edificio o incluso para los bomberos, pero en realidad los bomberos no lo van a usar. Los bomberos lo que van a usar es esta conexión. Así sea con 1,5, lo que van a hacer es desembocar esta línea y ponerle una reducción de 12,5 a 1,5 y usar la válvula de 12,5 para mangueras de 1,5. ¿Ok? Esta manguera es equipada con 1,5, es equipada con válvula 1,5 y tienen como objeto que sean usados por los ocupantes. Acá ha habido un escrutinio, críticas en muchos países del mundo, en muchas comunidades americanas y muchos países se han prohibido, ya que rara vez se mantienen adecuadamente y existe la preocupación de que se use por personas no entrenadas y inadecuada indumentaria protectora, lo que provocaría que se puedan ocasionar daños a la salud de las personas, a la vida. Entonces la preocupación se ha centrado en la posibilidad de que alguien se lastime combatiendo el fuego, ¿no? Y ha habido temas legales de que el propietario de la edificación, el constructor, ha dejado un equipo que ha puesto en riesgo a las personas, ¿no? Entonces los sistemas clase 2 están siendo cada vez más raros en los Estados Unidos, por ejemplo, son usados más raramente y en los únicos tipos de edificios que tienen sistemas de clase 2 son aquellos en los que el propietario del edificio proporciona capacitación y ropa protectora a los empleados en el edificio, o donde hay alguna expectativa de que personas capacitadas vendrán y usarán la manguera. Generalmente edificios bien organizados, por ejemplo un hotel, un centro comercial, ¿no? Donde hay una brigada de incendios que está entrenada, podría sustentarse que se usen sistemas clase 2. El sistema clase 3 ya es un sistema que está equipado con ambas conexiones, ¿sí? Es decir, tiene conexión para manguera de 1,5 como para manguera de 2,5. Generalmente en el sector industrial se estila bastante unir las dos válvulas en un solo gabinete. Podría ser una conexión de 2,5 con una reducción a 1,5 y una manguera 1,5 de tal manera que el bombero desconecta esta reducción, ¿sí? Y usa la manguera la válvula de 2,5 en vez de la 1,5, o podría ser sin manguera de 1,5 y con una conexión que está ya en 1,5, está acá, estos sacan y tiene una reducción, ahí está reducido, o podría ser las dos conexiones de manera separada. Todos esos se van a llamar clase 3 y están destinados tanto para uso de los ocupantes como los bomberos. Entonces esas son las tres conexiones que existen. La primera opción es manguera de 1,5 equipadas con un reductor. La segunda es sin mangueras, está acá. Y la tercera son ambas, ¿no? Conexión de 2,5 para bomberos y otra de 1,5 para los ocupantes. Bien. Entonces ahí tenemos las clases de gabinetes. Clase 1, 2,5, destinado para uso de los bomberos. Clase 2, para uso de los ocupantes, entrenados, siempre, no todos los ocupantes. Y clase 3, ambas conexiones. Cumplen los dos objetivos. En base a esa clasificación de mangueras, clase 1, clase 2, clase 3, acá la vemos en comparativo,
se define el caudal que debe ser descargado o calculado para el sistema de mangueras. Estamos hablando solo del sistema de mangueras sin incorporar a los rociadores, ¿ok? Tenemos este caso. Entonces, va a haber varios métodos, cada país tiene su estilo de proveer estas mangueras. Este es un estilo muy peruano, dejar la manguera enrollada en doble, con válvula conectada directa sin rack, ¿sí? Y la válvula puede estar fuera o dentro del gabinete, ¿sí? Puede ser conectada con un pin que la mantiene arriba, es un tema estético básicamente, o puede estar posada en la parte baja del gabinete. Esto se ve prácticamente solamente lo he visto en el Perú, en la manguera enrollada en forma de donuts, o sea, los dos acoples para afuera. Sí es importante que los acoples estén afuera, si no hace un torcimiento, si se puede ir el acople en la parte interior. Bueno, más común en otros países es usar el rack portamanguera, ¿sí? Que para mí particularmente me parece una forma muy, muy complicada de guardar la manguera. Y algunos usan carreteles, que lo hace un poco más complicado, ¿sí? Y algunos le ponen hacha, la verdad que no entiendo por qué le ponen tanto equipamiento adentro, algunos le ponen llave Halligan para romper, ¿no? O sea, un poco como que ya dar equipamiento para bomberos, ¿no? Incitar más al peligro a la gente, usar más herramientas para combatir el incendio, ¿ok? Y puede estar en ese tipo de rack tipo echada, ¿no? La manguera, portamanguera tipo libro. Entonces vamos a encontrar en Sudamérica toda una serie de formas en que se colocan estos gabinetes, ¿no? También está permitido el uso de mangueras no colapsables de 1 pulgada, concepto muy europeo, se usa mucho en Europa, en España bastante, ¿no? Y si está protegida con rociadores, la norma me permite que no se requieran mangueras de 1,5 para uso de los ocupantes. De ahí viene justamente el concepto de que si está protegido completamente con rociadores, no necesariamente tengo que tener una red de mangueras NFPA 14. Pero las conexiones de 2,5, que sí tienen que ir, deben estar equipadas con una reducción de 2,5 a 1,5. Esto se respeta muy poco. Entonces, estas son las mangueras no colapsables, ¿sí? De 1 pulgada, de 3/4. Se usa mucho para combate inicial de fuegos muy pequeños, ¿sí? Acá hay especificaciones de estos pitones, pues no llegan a caudales mayores a 40, 50 litros por minuto. Son mangueras de media de 3 pulgadas, 3/4 de pulgada, 19 a 25 milímetros, con boquillas de 6 milímetros de diámetro equivalente. Entonces son otro concepto. Están permitidas por la NFPA 14 para riesgos leves únicamente. En cambio, para la 14, la presión mínima en el gabinete debe estar en 100 psi. Esta es una prueba donde podemos ver cómo funciona una manguera a 100 psi de 2,5 conectada a una válvula, y miren el chorro que para la 14 se debe tener. Miren cuántas personas están agarrando la manguera. De 2,5 conectada con un pitón de 2,5 y 100 psi de presión. Este peligro hace de que no se puedan tener mangueras de 2,5 equipadas en las edificaciones. Sería propiciar el desarrollo de héroes en el edificio, héroes civiles, con una cosa de estas. Chorro tiene aproximadamente 30 metros de alcance, quizás más. Miren cómo está el
muchacho este con las piernas para adelante, la reacción del pitón. Y es un pitón normal, un pitón de bronce estándar, ni siquiera profesional. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El procedimiento para extinguir el incendio que usan los bomberos, ¿no? Procedimiento de uso de la red de tubería vertical. La red va en la escala de bomberos y generalmente el bombero se conecta a un piso anterior. Sube por la escalera e ingresa al piso que va a extinguir el incendio. Generalmente se usa la válvula anterior para extinguir el incendio en el piso superior. Los bomberos nunca se van al piso del incendio a hacer la maniobra, ni por encima, peor todavía, por el peligro que implicaría una propagación del fuego vertical. Entonces siempre atacan de abajo. Este es un ataque con dos mangueras. Eventualmente cuando tienen conectada la primera manguera y pues, asegurado un sitio de ataque, pueden hacer el segundo ataque con la segunda manguera. Y acá viene el requerimiento de tener dos mangueras como mínimo calculadas hidráulicamente para atacar un incendio con mangueras. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver hoy día. Este es el procedimiento de uso de dos mangueras. Acá tenemos, en el caso de que el ataque sea con chorros de mangueras desde el vestíbulo previo, generalmente se puede conectar en el mismo piso, ¿sí? Porque ahí sí no podría yo conectar. Por eso no es muy recomendable ponerlas en el vestíbulo previo, porque hacer esta conexión, pasar muchas puertas, la puerta cortafuego, este es un vestíbulo previo con doble puerta cortafuego, abrir esta puerta, subir, abrir esta puerta y abrir esta puerta, 3 puertas. Y eso haría que se me contamine mi escalera con 3 puertas abiertas. Entonces, en ese caso, sí me veo forzado a atacar el incendio desde el piso del incendio. ¿Sí? Ahora, en el Perú se usa mucho el pase de manguera. Ya los que conocen, no voy a hablar del Perú porque es una charla internacional, conocen el concepto del pase de manguera, que me parece una gran cosa. No sé en qué otro país se usará pase de manguera, que me impide abrir la puerta cortafuego para atacar el incendio usando pases que están entre la caja de escaleras, el vestíbulo previo y la escalera. O el vestíbulo previo y entre la caja de escaleras y el vestíbulo previo, y entre el vestíbulo previo y la edificación. Okay. Ahora viene el tema de los caudales mínimos. Para los sistemas clase 1 y 3, o sea, aquellos equipados con válvulas de 2,5, el requerimiento de la norma es 2 mangueras de 250 galones por minuto como mínimo. Es decir, las dos que vimos en este gráfico. ¿Sí? Este ataque, 2 mangueras. En el punto hidráulicamente más alejado, obviamente, en el piso más alto. Entonces el requerimiento es 250 galones por minuto por cada manguera, como mínimo, en las 2 conexiones de manguera hidráulicamente más remotas. O sea, un total de 500 galones. Y adicionalmente, 250 galones por minuto por cada montante adicional que se tenga a partir de la segunda. Entonces la primera es 500 y 250 por cada montante adicional o toma adicional que se requiera. Con un límite máximo de 1.250 galones por minuto para edificios sin rociadores y 1.000 galones por minuto para edificios que están equipados con rociadores. O sea, aquí ya estamos hablando de un sistema combinado de rociadores y mangueras, en que ambos sistemas se usan a la vez. En caso falle uno, se tiene el otro. ¿Ok? Para los sistemas clase 1 o 3, en edificaciones que no son de altura, sino que se desarrollan horizontalmente, edificios de gran área, el requisito de flujo es 250 como mínimo en las 3 conexiones de manguera hidráulicamente más remotas del mismo piso. Es decir, un centro comercial, por ejemplo, de gran área, son 750 galones por minuto. Y para los sistemas clase 2, son 100 galones por minuto. Todos estos requerimientos son solo por 30 minutos, ¿ok? El requerimiento caudal es mucho mayor, pero solo por 30 minutos. Y en el caso de los sistemas clase 2 es solo 100 galones por minuto, no importa cuántos montantes existan. Solo se le entrega al ocupante, lo máximo que yo le entrego a un ocupante es 100 galones por minuto. Si con 100 galones por minuto no puedes apagar el incendio, tira esa manguera y escapa del edificio. No le entrego más potencial, más que 100 galones por minuto. Eso es en teoría. En la práctica le entrego el caudal, porque en sistema clase 3 ambos se combinan y le estoy entregando todo el caudal que pueda desarrollar. O sea, pueden encontrar un incendio donde los ocupantes están
apagando el incendio, la abuelita en un piso, el chibolo, el niño en otro piso y todos apagando el incendio. O sea, en teoría no sé si existirá eso, pero potencialmente le estoy entregando la capacidad para que todos los vecinos se pongan a apagar el incendio, cuando los sistemas son clase 3, es decir, que tienen la manguera 1,5 o 5. Cosa contraproducente, ¿no? Yo no estoy particularmente de acuerdo con la NFPA 14. Es más, la autoridad competente, me faltó decirles, se los iba a decir al final, ¿cuál sistema se diseña? ¿El método 1, método 2 o método 3? Solo rociadores, rociadores, solo mangueras o rociadores con mangueras. Eso lo define la autoridad competente. Yo les voy a explicar qué dicen las normas y cómo se debe diseñar cada uno. Pero cuál se debe aplicar, eso lo tiene que definir el reglamento de cada país. Y el reglamento lo hace la autoridad competente. Entonces, en un sistema de mangueras clase 1 o 3, el 2 solamente van a ser 100 galones por minuto, la demanda de una única montante va a ser las dos válvulas del piso más alto abiertas, la D más la E abiertas. Y eso me da una demanda de 500 galones por minuto. Todo eso a 100 psi. ¿No? Un rociador trabaja a 7 psi y eso trabaja a 100 psi. Si tengo dos mangueras serían los 500 anteriormente mencionados más 250 en la segunda montante. Dos montantes, 500 más 250 en la segunda montante. ¿Ok? ¿Y qué pasa si tengo más montantes? Tengo que ir sumando 250 adicional. En este caso serían 500 más 250 más 250, 1000 galones por minuto. Miren la capacidad de agua que se requiere para un sistema equipado con mangueras comparado con rociadores. Casi siempre el caudal de las mangueras va a ser muy superior al caudal de los rociadores. Y eso tiene que ver con la termodinámica o la dinámica del incendio que vimos en la clase anterior. El fuego aquí se comienza a atacar muy tardíamente y la carga calórica es tan alta por el tiempo que ha transcurrido en esa curva de potencia de incendio que requiere mucho más caudal para apagar el incendio. 1000 galones por minuto. Entonces, veamos este escenario. Por ejemplo, tenemos un edificio de 2 niveles, ¿no? Entonces tengo que hacer dos cálculos. El primer cálculo es que el incendio suceda en el último piso de esta torre, en el cual tengo 750 galones por minuto, tal cual el anterior ejercicio, con la presión, o sea, A, B y C abierto a la presión de 100 psi. Y el segundo escenario es que se incendie este piso y se tengan que abrir la D, la E, la F, la G, bueno, las letras salen borradas, 500, 750, 1000 y 1250. Pero, como vimos en esta diapositiva, máximo 1250 sin rociadores y máximo 1000 con rociadores. Entonces acá sale un sistema que no tiene rociadores conectados en la edificación, solo mangueras, sería máximo 1250, 500, 1000, 750, 1000, 1250 sin rociadores, pero si hubiesen rociadores en esta edificación solamente sería como máximo 1000. Entonces acá les dejo los colores. El cálculo 1 con rociadores o sin rociadores sería 750. El cálculo 2 con rociadores sería máximo este azul 1000, este es rojo, y el verde sería 1250 porque incluiría la tercera montante. Entonces hay una concesión cuando hay rociadores de tener demanda de menor demanda, o sea, solamente llegar hasta 1000 como máximo. De a partir de aquí hayan 5, 6, 7, 8 montantes, esto ya no crece más. Solamente llega a 1000 y a 1250 como máximo. Dependiendo si hay rociadores, 1000, y si no hay rociadores, 1250. ¿Ok? No sé si esto queda claro, pero básicamente es muy sencillo. ¿Cómo se calcula el procedimiento? Pues tengo que calcular el cálculo asumiendo que 250 galones por minuto se descargan en las dos conexiones de manguera más remotas. ¿Sí? Y adicionalmente 250 en cada toma adicional que se requiera. Y el cálculo hidráulico y diámetro de cada montante en el 2 debe estar basado solamente en 100 galones por minuto sin flujo adicional para más de una montante. Bien. ¿Qué pasa con un sistema combinado de rociadores y mangueras que estamos viendo que es
cuando los rociadores se equipa el edificio con rociadores y aparte de eso se colocan mangueras. Que esos tres métodos los estoy explicando. El uno lo hemos explicado anteriormente, todas las clases, rociadores. El 2 es mangueras y el 3 es rociado con mangueras. Lo define la autoridad competente. Es la autoridad competente quien tiene que decir de qué manera protege su comunidad. ¿Sí? Por eso confunde un poco la pregunta. ¿Qué dice la norma NFPA? Me da todas las opciones. Puedo trabajar con rociadores más mangueras interiores, con rociadores y mangueras interiores y exteriores, con rociadores, mangueras interiores y exteriores y una red de gabinetes contra incendio combinado o solamente con gabinetes contra incendio. ¿Quién define eso? El reglamento. Y debería definirlo en función del riesgo y en función de la necesidad de cada comunidad, la frecuencia de los incendios, la capacitación de los bomberos, el tiempo de respuesta de los bomberos, la capacidad de los hidrantes públicos para suministrar agua, la riqueza o pobreza de esos hidrantes para suministrar presión y caudal adecuados, la infraestructura, el poder económico de la sociedad, las prioridades en cuanto a inversión privada, pública y necesidades de la población. Entonces, es muy complejo. El tema es técnico-social, ¿sí? Entonces, de eso no voy a discutir, porque cada país, esto me está escuchando todos los países, tiene que definir cuáles son los parámetros de protección de su comunidad. La NFPA me da todo el abanico de posibilidades y comunidad, soy quien decido cuál de ellas aplicar. Y el ingeniero aplica el reglamento, el parámetro le exige. Ya lo demás es cálculo, ¿sí? Lo demás es matemática, hidráulica. Entonces, no puedo responderles yo a esa pregunta, que la NFPA no me va a decir de qué manera proteger mi comunidad. Eso me lo define, es un tema político, es un tema de cada necesidad de cada país y de cada realidad. En sistemas de combinados rociadores y mangueras hay un gran problema si los rociadores no protegen el 100% de la edificación. Y cuando está protegido el 100% de la edificación es totalmente diferente. Entonces, cuando los rociadores y mangueras protegen el 100% de la edificación, la 14 y la 13 no suman sus demandas, sino que la demanda de una debe ser usada para suplir la demanda de la otra. Es decir, se usa la mayor de ellas. Y como casi siempre, como hemos visto, la 14 requiere más agua que la 13, la 14 es la que sí le podrá servir para suplir la demanda de cumplir con las exigencias de la 13. Es decir, en este caso no se requieren adicionar ambas demandas, sino la demanda de la mayor. Generalmente la mayor va a ser la 14, salvo los riesgos altos. Si ustedes hacen un ensayo van a ver que en ningún caso un sistema de rociadores necesita más de 500 galones por minuto, salvo los riesgos altos. Solamente en leves y ordinarios la demanda de las mangueras es menor a 500. En riesgos altos podría ser mayor y en esos casos tal vez la 14 pierda ante la 13 y la 13 es la que establezca el requerimiento. Cuando la demanda de caudal y presión calculada por la 13, en este caso, excede los requerimientos de la 14, prevalecerá los requerimientos calculados por la 13. ¿Sí? Esa demanda incluye la demanda de mangueras requerida por esa norma, que puede ser 0, 50, 100, 250, 500, dependiendo de la tabla que ya vimos en las primeras clases, ¿no? Manguera interior y exterior se refiere acá. Acuérdense siempre que manguera interior y exterior es distinto que clase 1, 2 y 3. Ahora que ya tienen todos los conceptos pueden entender. El caudal total requerido para mangueras en sistemas combinados con rociadores, eso ya lo vimos, no debe exceder los 1000 galones por minuto. O sea, 250 menos que en el otro caso. Ahora, ¿qué pasa en sistemas combinados de rociadores y mangueras donde el sistema de rociadores no protege la totalidad de la instalación? Algo que la NFPA 13 desalienta fuertemente, algo que no es aconsejable. En ese caso, los rociadores solamente tienen el método de conveniencia,
pero no están protegiendo el 100% de la instalación y por lo tanto no se considera una protección segura y en ese caso los requerimientos de ambas normas tienen que sumarse y el tema se convierte en algo terrible. El cálculo hidráulico de la 13 se adiciona al de la 14 o en su defecto se aplican 150 galones por minuto en los riesgos leves y 500 galones por minuto en los riesgos ordinarios. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo una instalación, una red de mangueras combinada con rociadores y solo tengo, por ejemplo, rociadores en los pasadizos de la edificación, un edificio de vivienda y solamente en el hall de los departamentos tengo rociadores, ¿sí? Para evitar que el fuego de un departamento pase al otro, pongo un rociador en el pasadizo, nada más, y no pongo rociadores dentro de los departamentos. Eso sería una protección parcial. Se estila, me parece malísima idea hacerlo, prefiero no poner nada que hacer eso, pero se estila. En algunos países lo hacen. En ese caso, tengo que calcular la demanda de los rociadores y sumar a eso la demanda de las mangueras. Ya no uso el mayor de ellos, sino sumo ambos. O en su defecto aplico 150 galones por minuto más para este riesgo que es leve, vivienda. Pero si el riesgo es ordinario, aplico 500 galones por minuto. También sucede eso, en algunos países he visto que riesgos ordinarios como los parqueos solamente colocan rociadores encima de cada vehículo, cada 2 vehículos. Y en el patio de maniobras, en las rampas, en los depósitos no ponen rociadores. Eso también sería una protección parcial y aplicaría el mismo concepto. Es decir, tengo que adicionar a la demanda de mangueras 500 galones por minuto. Si mi demanda de mangueras es 1000 galones por minuto, tengo que adicionar 500 galones por minuto para la demanda de los rociadores. Porque se supone que el incendio podría comenzar en una zona no protegida con rociadores, que tengan que ser atacados por el sistema de mangueras, porque es en una zona que no hay rociadores, y se traslade o se propague a una zona protegida con rociadores y se abran los rociadores. De manera tal que habrían dos demandas, la demanda de las mangueras por los bomberos y los rociadores que están actuando en la otra zona donde ha llegado el fuego. Y ambas demandas se suman. Y eso hace pues que los requerimientos sean altísimos, ¿no? Y no son muy recomendables. De esta manera es como se se hace la conexión para un sistema combinado de rociadores y mangueras. O incluso para un sistema de solo rociadores equipado con manguera, que es otra opción. Quiere decir que esta válvula no la trato como una válvula clase 1. La trato como manguera exterior. Acá, señores, quiero que quede claro este concepto. Yo veo un gráfico y veo dos cosas distintas. Tengo a la 13 mirando este gráfico y tengo a la 14 mirando este gráfico. Y lo van a ver totalmente diferente ambas normas. Esta parte es muy importante para que se entienda. En la 13, estas válvulas se llaman mangueras exteriores. Y en la 14, esta válvula se llama clase 1. Para la 13, esta válvula debe ser suministrada del hidrante público que está en el exterior del edificio, hidráulicamente. Está esto dentro del edificio, pero el agua que le va a llegar a esta válvula es a través de la conexión exterior. Por eso le llaman manguera exterior, que deberían llamarle, yo creo que no le llaman manguera exterior, le llaman exterior. Sí, le llaman manguera exterior, deberían llamarle conexión hidráulica exterior. Es decir, esta válvula se abastece de la red pública, del hidrante. Si no hay hidrante, de la bomba también. Pero no es la demanda de rociadores, es la demanda de esta válvula para complementar la extinción del incendio en caso fracase los rociadores. ¿Sí? Así lo mira la 13. Yo solamente estoy obligado a conectar a mi bomba la demanda de mis rociadores que vienen en esta línea. Y esta puede ser abastecida por la edificación, por la bomba contra incendios, o de afuera por el hidrante. Pero la norma me dice que esta debe ser abastecida
de la red pública. ¿Ok? Yo tengo un país donde tiene una pobrísima red pública y no puedo llegar a la demanda de esta manguera. En ese caso, me vería forzado, si el riesgo lo amerita, a tener que pasar al concepto de suministrarle el caudal para esta válvula desde el interior, ¿sí? Lo que supone de que voy a usar toda la demanda de rociadores más la de la manguera exterior. Así lo ve la 13. Para la 14 no. Para la 14, esta es una válvula primordial para el combate de incendios y necesito suministrar sí o sí, de todas maneras, 250 galones por minuto a dos de estas, o sea, 500 galones y 250 adicional para cada una. La 13 lo ve como una conexión clase 1. La 14 lo ve como una conexión clase 1. La 13 la ve como una manguera exterior. La 14 lo ve como una conexión clase 1 que tiene que ser suministrada por el equipamiento de la bomba contra incendios de la edificación. Y la 13 lo ve como una manguera, una conexión exterior que tiene que ser suministrada desde el hidrante de la red pública más cercano a la edificación. ¿Cuál aplica? Depende de la autoridad competente, nuevamente. La 14, las normas NFPA no se meten con las decisiones. La autoridad competente cumple un rol fundamental acá. Me piden mi opinión, ¿cuál debe aplicar? Va a depender del nivel de riesgo. No es lo mismo esta conexión en un edificio de vivienda que en un edificio de oficinas, que en un hospital, que en un centro comercial, que en un almacén de mercancías clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, plásticos grupo A 5 metros de altura, a 8 metros de altura, a 10 metros de altura, etc. Entonces, esta decisión debe ser tomada de acuerdo al nivel de riesgo. No es lo mismo que esto va a estar a 2 horas de la ciudad donde no hay bomberos, o está en medio de la ciudad o un cuartel de bomberos de 5 minutos. No es lo mismo si esos bomberos están altamente entrenados, capacitados, o son bomberos con poco entrenamiento o bajo nivel de recursos logísticos. No es lo mismo si la red pública tiene una gran caudal para abastecer a esta válvula o mi red pública es pobrísima. Entonces todos esos factores deben incorporarse en el análisis. Ya como autoridad competente estoy respondiendo, no como norma NFPA. ¿Ok? La norma me da todo el abanico de posibilidades y yo soy quien decide cuál aplicar a cada caso. ¿Ok? En mi reglamentación nacional esto no está claro. Entonces, cada proyectista tiene un criterio distinto y eso genera un montón de temas y problemas. Generalmente muchos deciden, para todas las edificaciones, proporcionar el caudal para esta válvula y tratarlo como manguera exterior, cosa que la norma no lo contempla. Esta manguera exterior, si lo trato como manguera exterior, debería ser abastecida de la red pública y solamente esos 250 galones por minuto los abastece la red pública. Si yo quiero considerar caudal para esta válvula, tengo que trabajar con la NFPA 14. Y para la NFPA 14 no se puede abastecer con 250. Se tienen que abastecer con 500 como mínimo. Dos de estas. O sea, una no está contemplada en la 14. Está contemplada siempre dos. Entonces, el que quiere interpretar esto o considera 0 o considera 500. No hay 250, ¿ok? O es 0 y los 250 se abastecen de la red pública, o es 500 y mi bomba tiene que tener 500 adicional, ¿ok? Ese es el concepto, señores, ¿sí? Me ha costado muchos años entender esto porque si leen los foros de las discusiones que ha habido sobre el tema de las mangueras exterior, interior y todo eso, ha habido demasiada discusión al respecto. Pero así es como... si alguien tiene una posición distinta, me gustaría escucharla. Así es como lo trata la norma NFPA 13 y 14. O por lo menos como está ahora aplicado y aclarado. La diferencia entre una manguera exterior y una conexión clase 1. Entonces, para resumir, la manguera exterior se alimenta del exterior y es 250 galones por minuto más la demanda de los rociadores. Menos la demanda de la manguera interior. O sea, tengo que quitar la demanda de la manguera interior a los 250 que
y considerado exterior, que es lo que yo le entrego a los bomberos, ¿no? Que expliqué al comienzo. A los bomberos yo les entrego 50 o 100 galones por minuto. Cuando ustedes lleguen, yo les entrego de mi bomba 50 o 100. 0, 50 o 100. Yo les entrego eso. Si te entregué 0, esta vale 250. Y yo bombero tengo que entregar esos 250 de la calle. Si yo te entrego 50, esto puede bajar a 200. Sumo los 50 de mi bomba más los 200 que el bombero entrega y tengo los 250 que necesito. Si yo te entrego 100 más, estamos hablando aparte de los rociadores, ya tú me tienes que entregar solo 150. Digamos que ese 0, 50, 100 es el regalo que yo le doy a los bomberos para que me apaguen el incendio. 0 no le regalo nada, 50 le regalo 50, 100 le regalo 100. Entonces, con ese regalo que ya tienen los bomberos solamente tienen que entregar del exterior la diferencia. Ese es 13. En 14 no hay 250. En 14 es mínimo 500. Mínimo 500. ¿Ok? Bien, eso lo estoy colocando acá nuevamente. Lo he explicado, lo explico varias veces y de diversas formas porque siempre lo explico y de nuevo me lo vuelven a preguntar. Todo lo que acabo de explicar está resumido en esta tabla. ¿Ya? Y en esta tabla. ¿Ok? Para la NFPA 13 es la tabla 1 y para la 14 es la tabla 2 y para la 13 más la 14 es esta tabla de acá abajo. Veamos el análisis. Si yo le entrego, vamos a agarrar un riesgo ordinario. Si yo le entrego a los bomberos 50 galones por minuto, la demanda de mangueras exteriores de afuera, los bomberos tienen que llegar con 200. Y esos son los 250. Si a los bomberos no les entrego nada, ellos tienen que venir con 250 porque no les regalé nada. Tienen que venir con todo. Si a los bomberos yo les entrego 100, con mi bomba estamos hablando, los bomberos tienen que llegar con 150. Y siempre suma 250 la demanda combinada de mangueras interiores y exteriores. Manguera exterior nuevamente es el concepto de que el agua viene de la red pública, viene de afuera. Puede ser la red pública o puede ser una toma de hidrantes privada en un centro comercial. La emplanada exterior puede tener hidrantes y esos hidrantes son privados, provistos por la bomba contra incendio del centro comercial. No necesariamente el hidrante de la red pública, me refiero exterior a la edificación, también. Puede ser en un gran centro comercial, en la parte exterior, hidrantes privados, no suministrados pero los voy a llamar públicos simplemente para que se entienda que es exterior a mi sistema interior. Lo mismo sucedería para un riesgo alto. Si yo le entrego en un riesgo alto me piden 500 de manguera exterior combinado con interior, exterior con interior. Si yo entrego 0, los bomberos tienen que venir con 500. Si yo entrego una, los bomberos tienen que venir con 450. Y si entrego 2 mangueras, 100 galones por minuto, los bomberos tienen que venir con 400. Esto es NFPA 13, manguera interior y exterior. En la NFPA 14 es clase 1, 2 y 3. Y es con o sin rociadores. Si es sin rociadores, una montante tiene que tener como mínimo 500. 2 montantes, 750. 3 montantes, 1000. 4 montantes, 1250. Más de 4 montantes, siempre 1050. ¿Ok? Y la demanda de los rociadores va a ser 0 si no hay rociadores, o va a ser la de los rociadores. En este caso no hay rociadores, entonces es 500, 750, 1000 y 1250. Tanto para los sistemas clase 1 como para los sistemas clase 3. 500, 750, 1000 y 1250. Si solamente está equipado mi sistema con clase 2, es 100 siempre. ¿Qué pasa si hay rociadores? En ese caso ya no es 0, es con los rociadores. Entonces a esta demanda 500, 750, 1000 o 1000, ya no es 1250, fíjense la diferencia porque es máximo 1000. Más de 3 montantes ya es 1000, no solamente. 100 siempre para clase 2 y 500, 750, 1000 y 1000. A esto tengo que
si la protección es total, ¿sí? No es parcial, es cero, y si ganan los rociadores, es los rociadores. Normalmente la demanda de las mangueras siempre va a superar estos 550, 1000 galones por minuto, supera los rociadores. Entonces la demanda de los rociadores sería cero porque estaría cubierta por la de las mangueras. Pero si la demanda de los rociadores le gana a la manguera, la demanda total va a ser la de los rociadores, sin sumar. Pero abajo les hago el cuadro igual, pero con protección de rociadores parcial. En riesgo leve y acá es riesgo ordinario, me he confundido. Vamos a corregirlo. Entonces lo he corregido y ahora está indicando 0 cuando no hay rociadores, demanda de rociadores. 0 demanda de rociadores cuando sí hay rociadores. O los rociadores si es que le ganan los rociadores a las mangueras, caso raro. 150 galones por minuto cuando hay protección parcial y 500 cuando hay protección parcial. Riesgo leve y riesgo ordinario. Entonces, ¿cuál sería la demanda, por ejemplo, de un sistema de 3 montantes, clase 3, 1150? ¿Por qué 1150? Porque riesgo leve, 150, más 1000 de clase 3 sin rociadores. 1000 sin rociadores más 150 de los rociadores. ¿Qué pasaría si el riesgo es ordinario? Es 1000 más 500. 1000 por la clase 3 sin rociadores más los 500 de los rociadores. ¿Por qué? Porque la protección es parcial. Entonces, esta tabla me va a decir, de acuerdo al riesgo, si hay rociadores o no hay rociadores y el número de montantes, cuál es la opción de caudal con la que yo debo hacer mi precálculo. Acuérdense que este es un precálculo. Esto se tiene que llevar a un software de cálculo o cálculo manual con Excel para determinar los valores finales que deben aplicarse. Las demandas en estos casos son altísimas y son altamente no recomendadas. Bien, entonces acá podemos ver cómo de 100, 250 y 500 estamos llegando hasta 1750 para la misma edificación. ¿Sí? Simplemente de acuerdo al criterio de protección y el criterio de la autoridad competente se van a definir estos valores. Todos estos abanicos de posibilidades, todas estas entradas son definidas de acuerdo a las normas, sí, pero sumando a eso el criterio de la autoridad competente. ¿Ok? Voy a hablar un poquito, saliéndome el tema de la normativa peruana, el RNA 130, y esto para acabar. ¿Cómo lo está? Para que ustedes, los que están en otros países, puedan comparar las diferencias. En la normativa peruana, todo parqueo subterráneo que tenga más de 750 metros cuadrados debe estar equipado con rociadores y con una red de mangueras. 750 metros cuadrados de parqueos subterráneos debajo de otras edificaciones. En los edificios de vivienda multifamiliar, cuando tengan más de 5 niveles, es decir, 6, deben tener una red de mangueras. A partir de 6 niveles ya comienzan a existir las mangueras. Y a partir de 20 pisos, rociadores en el 100% de la edificación de vivienda. Pero estamos hablando solamente de mangueras acá. En la normativa peruana, los hospitales, los hospedajes, deben tener más de 5 niveles mangueras, no necesariamente rociadores, eso está en otra tabla, y en hoteles de 5 y 4 estrellas en cualquier altura. Acá hay un tema medio plutocrático, ¿no? Si el hotel es de 5 y 4 estrellas, le ponen mangueras, pero si es de menos de 5 o 4 estrellas, solo le ponen mangueras si es que supera los 5 niveles. En hospitales y centros de salud es obligatorio en todos los casos. Eso no lo cumple ningún hospital antiguo, no es retroactivo. Creo que la mayoría de hospitales han sido construidos posterior a esta normativa. Esta normativa no tiene muchos años, es nueva. Y en comercio va a depender de la planta techada, del número de niveles y el tipo de comercio. Pueden ser conjunto de tiendas, tiendas por departamento, centros comerciales, complejos comerciales, mercados mayoristas, minoristas, supermercados
Y pueden ser áreas mayores a 1500, áreas más de 2 o 3 o 4 niveles, etc. O pueden ser área por piso mayor o menor. Entonces son tres componentes que están incorporándose. Tipo de edificación, tienda, conjunto de tiendas, centro comercial complejo, número de niveles y área techada por piso determinada. Esos tres niveles van determinando si va o no va las mangueras. Y acá hay más o menos una tabla que resume los casos en que sí van mangueras. Por ejemplo, un supermercado de más de 3 niveles y que tenga por cada piso más de 1000 metros cuadrados, lleva mangueras. Pero si es de un solo nivel, el área de venta debe ser mayor a 2000 metros cuadrados. Ya no 1000, sino 2000. ¿Sí? Igual, si no es un supermercado, sino un centro comercial, a partir de 1500 y cualquier altura, y si tiene menos de 3 niveles y el área techada es mayor a 500 metros cuadrados, por nivel también debe llevar mangueras. Es medio contradictorio. En algunos casos me parece que está mal redactado, ¿no? Por ejemplo, este es un caso que está mal redactado para mí. O bueno, dice menos de 3 niveles y área techada mayor a 500. Menos de 3 niveles es un nivel. Debería ser más de 3 niveles, ¿no? Sería cuestión de ver el reglamento, es medio confuso, pero cada vez que uno tiene que diseñar tiene que ir a la tabla para buscar si encaja o no encaja en el concepto de que vayan o no vayan mangueras. Bien, en oficinas, cuando la planta techada por piso es mayor a 560 metros cuadrados, ya lleva rociadores cualquiera sea su altura. Pero si tiene menos de 560 metros cuadrados, solamente lleva rociadores si es que son más de 4 niveles. No importa el área techada que tenga cada nivel. Centros de diversión. La norma nacional tipifica a los centros de diversión como tipo A, B y C. No voy a entrar en detalles. Y de acuerdo a cierta área va a llevar mangueras. O casinos, tragamonedas y salas de espectáculos con áreas mayores a 750 metros cuadrados. Y en almacenes va a depender de la altura de almacenaje, va a depender de la clasificación de las mercancías y del área. Con esos tres componentes también se define lo que es rociadores y mangueras. Bien, para terminar, es así como usualmente se colocan las mangueras en el Perú. No es común, algunos las esconden, ¿no? Y generalmente así ponemos la válvula de bomberos en la escalera, conectada directamente a la montante. También existe la forma de meterlo tipo canto, ¿no? Más o menos así está presentada las características dimensionales interiores. La válvula va acá a la manguera y la válvula un poco para esconder el gabinete, hacerlo, o cuando no se puede poner por condiciones estéticas o arquitectónicas, se mete de esta forma el gabinete, o puede ir así. Generalmente ya se está dejando usar el portamanguera acá. Por ejemplo, es un arreglo en el Empire State Building, donde la manguera generalmente va suelta, conectada, como se ve en el gráfico de la NFPA 13, conectada directamente al sistema que alimenta al piso de los rociadores, ¿no? Antes de la válvula reductora de presión, que baja la presión de este sistema para que abastezca los rociadores del piso. ¿Sí? Y esta es una válvula de 2,5 conectada a una montante. Probablemente el punto más bajo, ¿no? Este gráfico casi está reproduciendo esta foto, reproduce prácticamente este gráfico. Después he visto en Europa mucho las mangueras no colapsables, como las que vemos acá. Esto es en la tienda Zara del Perú, que han copiado el concepto europeo. Debe ser porque es una tienda europea. Y esto, por ejemplo, he visto mucho en Centroamérica, ¿no? Centroamérica generalmente ponen toda una dotación de equipos, alarma, la sirena, el gabinete, con carretel y el extintor, todo acondicionado en una sola unidad. Esto he visto en Centroamérica. Y esta monstruosidad lo he visto en el aeropuerto de Sao Paulo.
esto ya es criminal. En un aeropuerto riesgo leve, no, la verdad que no entiendo, creo que más parece negocio. Mangueras de 1,5, 2. Manguera no colapsable de 3/4. Y válvulas, 2 válvulas para conexión de manguera de 2,5. Increíble. Con pitones, con todo. No entiendo cómo pueden necesitar todo esto para extinguir un incendio en un aeropuerto. Y esto cada 30 metros. Nos parece negocio más que otra cosa. Y encima con sus pitones de repuesto, ¿ah? O sea, los bomberos llegan, pero no llegan con manguera, pero no llegaron con pitón. Entonces tiene su pitón ahí para apagar el incendio. Todo esto, pitón de 2,5, 2 pitones de 1,5, 2 mangueras conectadas acá. Curiosamente creo que ni siquiera esta manguera se puede conectar porque las válvulas son de 2,5. Y esta manguera creo que es de 1,5, o sea, tendría que haber una reducción acá que no la veo. Tal vez esté por acá en algún lugar. Pero es increíble, esto lo vi en el aeropuerto de Sao Paulo de Brasil. Este es una... Los brasileños siempre tienen un concepto un poco propio, ¿no? Normativas locales. No sé qué ha llevado a crear esta forma de protección, pero es la que existe. Y no la entiendo, la verdad. Sobre todo en un riesgo leve. Para una industria sería distinto. Ahora, ¿por qué les hablo de reglamento? Porque, por ejemplo, en nuestro reglamento nacional, y seguramente cada país tendrá lo suyo, me dan una excepción. Me dicen que la bomba contra incendios para edificaciones de más de hasta 20 pisos debe tener capacidad de 250 galones por minuto para los gabinetes contra incendios. Entonces, me sacan del esquema, solo para vivienda, de que tienen que ser mínimo 500. El reglamento desconoce, y lo puede hacer, el requerimiento de la NFPA 14 de 500 galones por minuto y me pide solo 250 galones por minuto. Solo 250 galones por minuto. Entonces, esto es válido. La autoridad competente está por encima de la norma NFPA y me dice, para vivienda, mi demanda de mangueras clase 2, clase 3, clase 1 o clase 3 es 250 galones por minuto. ¿Sí? No 500, sino 250. Y la presión me la ha bajado a 60 PSI, no 65. Bueno, de presiones no hemos hablado, ¿no? Por acá debe estar la presión. No sé si se aparece por acá en algún lado. Ya ustedes la buscarán. No me acuerdo si aparece por alguna parte. Creo que no está acá, pero la presión la bajaron 5 PSI menos. Acá está, 60 PSI. ¿Sí? Entonces la autoridad competente ha definido para riesgos de vivienda multifamiliar proteger a partir de 6 pisos con mangueras con una demanda de 250 galones por minuto. No importa el número de montantes. O por lo menos no está claro si es para 250 por montante. No, es 250 en total. Se puede tener 5 o 6 montantes, ya no es 1250, sino todo eso con 250 galones por minuto. Quise poner esto como ejemplo para que entiendan de que las normas NFPA no definen, me dan todo el abanico de posibilidades y el reglamento es quien define cómo interpretar la norma y cómo aplicarla, e incluso salirse de ella. Debe ser diseñado acorde con la NFPA 14, pero mi demanda es 250 galones por minuto para edificaciones de hasta 20 niveles. ¿Sí? El Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. Entonces, para los que no están llevando cursos escuchando estas clases, tendrán que consultar en sus respectivas normas cómo lo interpretan. Si se adopta la 14 como tal o la 13 como tal, tienen que seguirla al pie de la letra. Pero sí se pueden aplicar desviaciones que la autoridad competente las aplica con todo derecho. Esté bien o esté mal, no lo sé. Eso es un criterio de valor que para efectos académicos yo no voy a considerar. Yo preferiría particularmente usar la norma tal cual y asumir la filosofía completa de la norma. Pero acá vemos una desviación que legalmente es válida. Esto está publicado
como ley del Perú. Entonces, esto es lo que tenemos que respetar. ¿Sí? Bien, con eso estamos terminando la clase del día de hoy y continuaremos en la próxima clase con el precálculo de rociadores, ahora teniendo todos los conceptos de la NFPA 13 y 14 juntos. Será la última clase, la siguiente. En la siguiente clase estoy esperando que todos los que gusten, que han llegado a esta lección pueden haber llegado en cualquier momento del tiempo, en los años, que me hagan llegar sus consultas. Las consultas que me lleguen van a ser respondidas en la última clase, las que estoy juntando. Voy a dar un tiempo para que junten sus consultas y los que están escuchando esta lección y las han escuchado todas, podrían contactarse conmigo a mi correo, al correo que les indiqué en la clase, en una de las clases anteriores, para que les haga llegar una prueba, un examen de conocimientos para que midan si han captado todos los conceptos que se han desarrollado en este curso. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.